Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elías Badalasi, soy abogado, escritor, conferencista. Te invito a seguirme en mis redes sociales, subo videos a mi canal de YouTube todos los miércoles, si Dios así me lo permite. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para todo provida y para todo cristiano, que es sobre la política actual, los posibles candidatos a elegir en las elecciones y por sobre todas las cosas, a mi modo de ver, qué es lo que hicieron ellos en sus gestiones, tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno macrista, respecto a las causas pro vida. Creo que esto es un pantallazo objetivo muy importante a tener en cuenta para ver realmente si han sido pro vida en sus comportamientos o no y cómo lo podrían llegar a hacer a futuro en base a lo que ya han hecho siendo gobierno. Vamos a analizar de una manera objetiva, como decía, tanto el gobierno del kirchnerismo desde el 2003 en adelante y el gobierno del macrismo desde que Macri fue jefe de gobierno en la ciudad, luego presidente en el 2015. Vamos a hacer este análisis profundo para, como les decía, poder ver a ciencia cierta y tomar una decisión concreta y razonada sobre interpretar si ellos son o no pro vida en base a las políticas que han ejercido siempre que fueron gobierno. Bien, vamos a comenzar no del 2003, sino un poco más adelante, año 2005. Año 2005 es un año muy importante y es un año que desencadena todo lo que se viene en adelante. ¿Por qué? Año 2005 se crea un marco de referencia de la IPPF. Si ustedes recuerdan, el año pasado se habló sobre la Planet Parenthood, esta cadena de clínicas abortistas que están alrededor de todo el mundo fomentando la legalización del aborto. Bueno, en el año 2005 se creó un marco de referencia de la IPPF, lo pueden buscar en Google, yo igual se lo voy a ir mostrando, sobre la educación integral en sexualidad. Ellos le llaman la EIS. Nosotros en Argentina le decimos la ESI, la educación sexual integral. Por problemas de traducción se cambia de esa forma. Pero en la traducción internacional es educación integral en sexualidad, promovida por las grandes clínicas abortistas de todo el mundo, la cadena de clínicas abortistas más grande de todo el mundo, que es la IPPF, año 2005. Hay que tener en cuenta que en ese mismo año en Argentina, en la gestión del kirchnerismo, yo tengo todo anotado, se los voy a ir leyendo, se crea la guía para mejorar la atención posaborto. Es una guía que después se va a ir modificando y va a terminar siendo lo que hoy en día son los protocolos, pero inició siendo una guía para atención posaborto, año 2005, mismo año, reitero, en que se crea un marco de referencia sobre la IPPF, del IPPF sobre la ESI para los estados. ¿Qué ocurre en el año 2006? Se crea, directamente se aprueba, la ley 26150, que es la que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, el programa de la ESI que hoy en día se da en todas las escuelas, año 2006. Ahora veamos este análisis, un año atrás, año 2005, internacionalmente se promovía desde las clínicas abortistas para que los estados fomenten una ley de educación sexual integral, una ley de educación integral en sexualidad, como así se decía. Un año después, la gestión kirchnerista saca la ley de la ESI, que hay que decirlo, fue apoyada por el PRO en aquel momento. Ahora, esto es año 2006. En ese mismo año se incorpora al programa médico obligatorio, o sea, al PMO. Esto vendría a ser lo mínimo que tienen que cubrir las prepagas, las obras sociales y demás, lo mínimo, y lo que por supuesto la salud pública tiene que garantizar. Se incorpora al programa médico obligatorio la anticoncepción hormonal de emergencia y la anticoncepción quirúrgica. Esto hay que decirlo, más o menos en ese año ya se empezaba a promover la vasectomía, la ligadura de trompas y demás, y todos estos tipos de anticoncepción hormonal y quirúrgica se incorpora al PMO, por lo tanto pasa a ser gratuito de una forma u otra en Argentina. Un año después, año 2007, se crea la Guía de Atención de Abortos No Punibles. Recordemos que dijimos en el 2005 una guía de atención post-aborto. Ahora en el 2007 comienza lo que es la Guía de Atención de Abortos No Punibles.
año 2007, muy importante porque luego esta guía se va a ir modificando, como les decía la anterior, y terminamos en el 2019 con un protocolo de aborto. Pero vamos a continuar. Entonces estamos en el 2007. Ahora, en el año 2010, pasamos del 2007 al 2010, se modifica esta guía de atención de abortos no punibles y la modificación del 2010 queda hasta aproximadamente el año 2015, que luego en el año 2016 es ratificada por el gobierno de Macri. Pero en el 2010 se modifica la guía que había sido redactada en el año 2007 y es la que perdura en el tiempo. En ese mismo año, año 2010, se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Un tema muy importante es el tema de la ley de matrimonio igualitario, porque primero fue redactada y promovida por la CHA, que es la comunidad homosexual argentina, o la comunidad de homosexuales argentina, y había sido reconocida en su momento por los transexuales como la puerta de ampliación de derechos que culminó luego en la ley 26743, que ya le vamos a mencionar cuál es. Entonces, la ley de matrimonio igualitario fue muy importante para abrir una puerta a una ampliación de derechos que luego termina en lo siguiente, que es, año 2012, se aprueba la ley de identidad de género. Esta es la 26743. La ley de identidad de género, hay que decirlo, es una ley que promueve que cualquier persona que se autoperciba de una manera diferente a como haya nacido puede cambiarse el sexo, puede rectificar la partida de nacimiento de manera legal, puede cambiar su DNI, el sexo en su DNI, y puede someterse a procesos quirúrgicos y de hormonización. Entre ellos, yo siempre lo explico en mis conferencias, hay que tener en cuenta que el artículo 5 y 11 hablan de los menores de edad. Y dice que cualquier menor de edad puede cambiarse el sexo con autorización de los padres, pero si los padres se niegan pueden ir a la justicia a que les cambien el sexo. Tengan en cuenta que hay abogados trans, hay una comunidad de homosexuales argentinos que ha redactado una ley, ha redactado después la otra también, y hay asociaciones pro LGBT que estarían muy contentas de ir a asesorar a sus hijos para que se cambie el sexo si ustedes se niegan. Esa ley que permite que se haga eso fue sancionada en el año 2012, gestión kirchnerista. En ese momento también se agradece y destaca la participación de la CHA en la redacción de estas leyes y se incluye todo al PMO nuevamente. O sea, cualquier persona que se quiere cambiar el sexo quirúrgicamente se puede hacer y todos vamos a pagar porque esta persona lo pueda hacer. En el mismo año la verdad muy preocupante, el 2012, se reforma la ley de ciudadanía y se logra que a través de ello puedan votar los menores de 18 años desde los 16 años cumplidos en adelante. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque tengamos en cuenta que el año 2006 se utilizó para crear la ley de ESI, la educación sexual integral. De ahí al año 2012, cuando los chicos ya tienen una edad avanzada y la ESI se fue promoviendo año tras año, se les dice podés votar. Y además se les dice en el mismo año vas a poder cambiar tu sexo aunque tus padres se nieguen. Esto genera de que la política tome un rumbo diferente sobre los jóvenes y empiece a trabajar, fíjense la izquierda, toda la parte progresista de la política, cómo ha trabajado en los jóvenes para que hoy en día usen pañuelo verde y toda la izquierda usa pañuelo verde. Esto yo lo digo siempre, no fue algo casual, esto fue todo hecho a propósito. Año tras año, si se ponen a pensar, desde el 2006 al 2019 pasaron 13 años. 2006 es la redacción de la ESI, 2019 es en la actualidad. Justo los niños y niñas de 13 años en adelante son los que siempre han sido enseñados por la ESI, justo esos niños son los que mayormente tienen pañuelo verde. ¿Casualidad? En la política no hay casualidad. Está todo muy bien planeado para que así sea. Así que la reforma a la ley de la ciudadanía es muy importante en este caso. 2012. ¿Qué ocurre en el año 2012 también? Algo muy importante ocurre, que es el fallo FAL. Y acá nos metemos en un tema sumamente delicado e importante. Todos conocemos el fallo FAL, yo lo podría explicar, pero ya tengo videos hablados sobre eso. Si me piden,
puedo profundizar sobre mi interpretación, yo ya escribí sobre eso, tengo publicaciones al respecto, pero bueno, ¿qué ocurre con el fallo FAL? Se empieza a exhortar a la nación y a las provincias a crear protocolos de legalización del aborto, protocolos de interrupción legal del embarazo, que era como dice la corte y cómo se fomentó. ¿Qué ocurre acá? La nación, en el gobierno kirchnerista, decide no crear en su momento un protocolo, decide continuar con la guía de protocolo que tenía del año, guía de atención a personas para la realización del aborto del año 2010, que ya lo habíamos mencionado. Decide mantener esa guía por ahora. Luego en el año 2015 finalmente sancionó el protocolo, pero por ahora lo mantiene. Ahora, ¿qué ocurre en Ciudad mientras Macri era jefe de gobierno? Macri decide crear un protocolo, conocido como el protocolo Lemus, que fue un protocolo muy restrictivo, pero es un protocolo que permitió que se practiquen abortos en la ciudad. Ahora, un detalle. En ese mismo año, la legislatura porteña, en contraposición de una postura que tenía Macri en su momento, crea una ley de aborto. En Argentina, finalmente, en el año 2012 se crea una ley de aborto solo para la ciudad, una ley local, legislatura porteña. ¿Qué hace Macri con esa ley de aborto? La veta. Macri en ese momento vetó una ley de aborto y directamente la eliminó. Esa ley de aborto dejó de existir porque Macri la vetó. Interesante tenerlo en cuenta. Ahora, así como vetó la ley, creó un protocolo. Y gracias a ese protocolo se pueden practicar abortos. Es como una tibieza en la realidad de lo que hizo. Sí hay que decir que ese protocolo, conocido como protocolo Lemus, ha sido un protocolo mucho más restrictivo que lo que el fallo FAL decía, que por supuesto la ley de aborto promovía, que Macri la vetó, y lo que el protocolo de Nación en el año 2015 terminó gestando, y lo que se debatió el año pasado, en el año 2018, en las sesiones informativas sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, el protocolo era mucho más restrictivo, pero finalmente lo creó. Es una postura como intermedia, o sea, no aprobó una ley, la vetó, de hecho, vetó una ley, pero por otro lado creó un protocolo. No había una necesidad de crear protocolo, esto quiero dejarlo aclarado. Pero bueno, vamos a continuar. Año 2015 se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación, y esta reforma, que fue dentro del gobierno kirchnerista, la gran reforma, no es que se reforma, en realidad se crea un nuevo código. Se deroga los códigos civiles de Vélez Sarsfield, el civil y el comercial, se crea uno nuevo, y en este nuevo código se elimina la patria potestad, los padres ya no tienen patria potestad, y se modifica la edad para ejercer los derechos de los menores. Se elimina, o sea, los padres tienen menos derechos y los hijos tienen más derechos. Se elimina la patria potestad y se modifica la edad para ejercer derechos los menores. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre una de las primeras grandes modificaciones entonces a la guía de atención para abortos no punibles del año 2010. Se hace la primera reforma y esa reforma se termina de transformar en ese mismo año 2015 en el primer protocolo de Nación, el protocolo de interrupción legal del embarazo de Nación, que permitía practicar abortos a menores de edad, porque se limitaba la patria potestad, dejaba de existir, se eliminaba y se incrementaban los derechos de los menores. Fíjense que gracias a esa modificación se acepta que niñas de 14 años puedan exigir un aborto invocando el protocolo. Esto es terrible. Ahora, algo más terrible a mi modo de ver es que asume Macri y un año después, año 2016, se ratifica toda esta gestión. En la primera gran publicación del Ministerio de Salud de la Nación, en octubre de 2016, en donde dice en la página 17, y los invito a buscarlo, que las niñas de 14 años pueden requerir un aborto sin autorización de los padres. Fíjense lo que dice, tremendo. Dice, y al inicio de la publicación oficial, ahí en la página del Ministerio de Salud, se agradece a Casa Fusa por el apoyo técnico en la redacción de este protocolo. Ratificado, reitero, creado al final del gobierno kirchnerista y ratificado en el inicio del gobierno macrista.
Luego en el año 2017, un año después, Macri designa a Rubinstein como ministro de Salud. Rubinstein, que lo hemos conocido y denominado como el ministro aborto, quien en las sesiones informativas sobre la interrupción voluntaria del embarazo del año pasado dijo que el aborto era una cuestión de salud pública. Luego, en el año 2018, Macri abre el debate parlamentario con la noticia de discutir el aborto como una deuda de la democracia. Increíble, la verdad, increíble. Poco después de abrir el debate del aborto en Argentina, Macri recibe un préstamo por parte del BID para fomentar políticas de género. Esto es increíble realmente y es algo que a mí me sorprende mucho. Pero todo el año 2018 ha sido tremendo para todas estas cuestiones relacionadas con políticas de género y la inclusión del aborto. Ya de por sí se abren las sesiones parlamentarias impulsando este debate. Pero no termina ahí todo. Fíjense esto. El Ministerio de Educación firma convenio con Fundación Huésped para dar educación sexual integral. O sea, la ESI va a empezar a ser respaldada y apoyada y fomentada por Fundación Huésped. Increíble. Luego, el Consejo Federal de Educación dicta la resolución 340, contra la que hemos debatido y discutido mucho y luchado mucho, para hablar de aborto e ideología de género en las escuelas, por medio de la educación sexual integral. Y también tenemos el plan ENIA y tenemos un montón de cosas muy tremendas que ha hecho este gobierno. Y hay que sumarle, perdónenme, esto no lo tenía incluido acá, el plan Chau Tabú. Esto es una cosa tremenda, búsquenlo, sinceramente es algo que no se los recomiendo ver, pero sinceramente es preocupante. En ese mismo año, Cristina Fernández de Kirchner vota a favor del aborto. Y esto es una cuestión interesante. Luego se rechaza el aborto en senadores y pese al rechazo, la ANMAT, que es una agencia descentralizada del Estado, autoriza la venta de misoprostol en farmacias. O sea, no les importó nada. Se rechazó el aborto, pero se autoriza la venta de misoprostol en farmacias. Increíble. Y en el año 2019 nos encontramos con dos cuestiones trascendentales que nos deben preocupar a todos nosotros. Primero y principal, se sanciona la ley Micaela. Una cosa que no lo puedo creer. Tanto el oficialismo como la oposición se ponen de acuerdo en votar una ley, por eso digo, tanto la gestión de Macri como la gestión kirchnerista y ambos bloques se ponen de acuerdo en sancionar casi por unanimidad una ley que promueve el adoctrinamiento en género para los tres poderes del Estado. Solo un diputado votó en contra, que yo lo valoro muchísimo, lo destaco, es Alfredo Olmedo, el único que votó en contra de la ley Micaela. Nosotros luego tuvimos una reunión junto con Olmedo y decidimos iniciar un amparo para frenar la implementación de la ley Micaela, porque esto es algo que nos preocupó pero muchísimo, es adoctrinamiento en género para los tres poderes del Estado, los jueces, todos los trabajadores del Estado, los que trabajan en el Congreso, los que trabajan para la administración pública tienen que ser adoctrinados en género. No puede ser, la verdad es increíble, pero destaco la labor de Alfredo Olmedo en esto y el amparo que interpusimos juntos para frenarlo. Finalmente, lo que más preocupa es que tanto macristas como kirchneristas se han puesto de acuerdo en la intención de designar a Marisa Graham, una confesa militante kirchnerista y confesa militante pro aborto, como defensora, como candidata a defensora del niño. Esto es algo que yo no lo puedo creer y voy a cerrar acá con esto. No podemos creer cómo se están burlando de todos nosotros. Marisa Graham, una militante kirchnerista, propuesta por el gobierno de Cambiemos para ser defensora del niño, una candidata que en toda su gestión, militancia y difusión mediática ha sido una de las luchadoras a favor del aborto legal y ha declarado manifiestamente que solamente va a defender a los niños que sean deseados,
¿Cómo puede ser que un gobierno macrista y kirchnerista se pongan de acuerdo en la intención de candidatear y designar a una persona como Marisa Graham? Yo no lo puedo creer, sinceramente, pero les digo, piensen en todo esto que les mencioné. La intención de incorporar a esta candidata. Ahora, vamos atrás. Les mencioné Fundación Huésped, gobierno macrista. Casa Fusa, gobierno kirchnerista y gobierno macrista también. La Comunidad de Homosexuales de Argentina, gobierno kirchnerista. La IPPF, desde el 2005, o sea, en ambos gobiernos metiéndose completamente todas estas cuestiones. A ver, hay algo que está por arriba, tanto del kirchnerismo como del macrismo, que está moviendo los hilos entre ellos. La unión Macri-Pichetto no es casualidad. Y la restitución del peronismo y kirchnerismo entre Massa, Alberto Fernández, Cristina, no es casualidad tampoco. Que ambos se hayan puesto de acuerdo en designar a una defensora del niño y encima pro aborto, esto no es casualidad, sinceramente les digo. Analicen cada una de las cosas que les dije y vean de que estas gestiones de gobierno, por más que sean diferentes en lo económico, son dos caras de una misma moneda en cuanto al respeto y valoración de lo que les imparten de afuera en cuestiones de género, en cuestiones de aborto, en cuestiones de todas estas políticas que nos afectan tanto a los pro vida y permiten que mueran tantos niños por nacer en Argentina, tantos compatriotas. Fíjense en todas estas cuestiones y piensen muy bien a quién votar. Saludos.